Bienvenidos a su sección favorita, la hora del miedo, el lugar donde el terror cobra vida. Aquí les traeremos las historias más aterradoras y escalofriantes que hayan escuchado jamás. Así que apaguen las luces, pónganse cómodos y estén muy alertas, porque tal vez, solo tal vez, tú seas el próximo protagonista de La Hora del Miedo. Hola, bienvenidos a su podcast Laberinto Mediático en su sección La Hora del Miedo. Nos encontramos Fernanda Orozco y Eduardo Bravo. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas historias que nos han hecho llegar sobre nahuales y brujas, pero de igual forma vamos a estar abordando otras temáticas también. Habíamos hecho un anterior capítulo, el capítulo 1 de la sección La Hora del Miedo, y vimos que sí resultó, pues, por así decirlo, exitosa. A mucha gente le gustó, pero terminaba o no terminaba de gustarnos porque se hacía muy cuadrado el formato, porque leíamos y grabábamos. En esta ocasión, pues decidimos leer algunos relatos más vivenciales de personas reales, y eso es lo que vamos a dedicarnos a leer y a conversar, si se da el caso, pues a dar algunos puntos de vista sobre lo que vamos a estar leyendo, los comentarios de las personas. Y de este formato, pues esperemos que sea más de su agrado, porque es una forma más en vivo, más dinámica. Y pues nada, vamos a empezar leyendo algunos relatos que nos han hecho llegar por las diferentes redes sociales, y invitarlos a que nos manden también sus anécdotas o sobre sus historias, en este caso más paranormales. A ver, ¿nos puedes leer algún comentario que tengas ahí, Fernanda? Sí, nos comentan desde Colombia. En el departamento de Antioquia había un pueblo llamado San Jerónimo. En cierta ocasión varios niños pues estaban sentados afuera de una casa cuando presenciaron pues una gran bola de fuego que flotaba en el aire y se acercaba hacia nosotros. Todos salíamos corriendo asustados y una amiga exclamó una oración religiosa: Ave María sin pecado concebido. En ese momento la bola de fuego nos empujó violentamente al suelo con un fuerte viento, causando que nos golpeáramos entre nosotros. Luego la bola desapareció y continuamos presenciando más fenómenos inusuales. Pues sí, está muy interesante. No sé qué haya sido esa bola de fuego, la verdad, pero sí, pues reaccionó ante este rezo del Ave María. Bueno, aquí yo tengo otra historia. Dice: mi abuelita provenía de Zanatepec, Oaxaca, y solía contarme que cuando era niña, su tío tenía la habilidad de comunicarse con los animales. Siempre llevaba una serpiente en su morral, lo cual aterrorizaba a mi abuelita. Sin embargo, cada vez que revisaba el morral, no encontraba nada en su interior. También me contaba sobre los nahuales, aunque muchas personas dudan de su existencia y creen que es un invento. Si se investiga un poco en otras culturas de diferentes continentes, se puede encontrar muchas similitudes, ¿no? Pues está muy interesante esta historia. Y sí, efectivamente, hay infinidad, no sé, de historias de nahuales que puedes encontrar en todos lados, incluso en tu ciudad. Yo creo que más de una persona sabe alguna historia de nahuales. A ver, otra historia que sepas o que nos puedas leer, Fernanda. Pues aquí nos mandan una sobre su abuelita, que dice que... A ver, permítame un tantito. Cuando era niña, entre los 5 y los 8 años, había momentos en los que amanecía con marcas de chupones constantemente durante esos 3 años. Los chupones se encontraban en la zona de las caderas. Eran tan intensos que los labios y los dientes quedaban marcados y la piel se volvía casi negra. Al principio no les daba mucha importancia, ya que era pues una niña.
Sin embargo, hubo una ocasión en la que mi tía nos llevó a bañarnos al río. Mientras me ayudaba a cambiarme de ropa, noté que tenía una expresión de sorpresa en sus ojos. Me señaló las marcas y me preguntó que qué era eso. Yo le respondí que siempre las tenía, pero su reacción me preocupó. Inmediatamente nos llevó de vuelta a casa y le contó a mi abuelita lo sucedido. Entonces dice que la abuelita decidió examinarla y aplicó ajo triturado en las marcas. Luego le entregó unas ramas de verdolaga y me explicó lo siguiente: cada noche debía colocar una rama en mi cabecera y reemplazarla por una fresca al día siguiente. También debía aplicarme ajo nuevamente. Siguiendo esos pasos, los chupones dejaron de aparecer en mi cuerpo y nunca más volvieron a molestarme. Lo curioso es que, bueno, yo creo que muchas veces hemos escuchado estas historias donde a lo mejor hay una cuestión, no sé, ya sea paranormal o inexplicable, donde aparecen estas ciertas marcas y bueno, se busca de alguna manera curarlas o hacer algo para que se detenga esto, ¿no? Porque no saben ni qué lo provocó ni por qué pasó. Y a veces le queremos dar como esta explicación, ¿no?, científica. Bien, es válida, pero a veces son estos, como decimos, estas cuestiones inexplicables, donde a veces ni la misma ciencia tiene la respuesta. Sí, bueno, yo quería hacer un comentario, tal vez un poquito sobre eso. Hemos visto, no sé si tú conozcas a estas personas que se les hace como un portillo como los clavos de Jesucristo, ¿no? Que se les hace como una herida, o hay marcas, puede ser moretones, bueno, ahí dice chupones, me imagino que son moretones o chupetes, pero muchas veces se dice que nosotros mismos manifestamos estas heridas, o sea, puede ser tanta nuestra fe que manifestamos alguna herida, queremos asimilar no sé, Vía Crucis que tuvo Jesucristo o algún otro santo, no necesariamente Jesucristo. Y es muy interesante porque pues, posiblemente lo estaba manifestando desde su perspectiva, su mente. A ver, platícanos algo. No sé si te refieres a los estigmas, que incluso se ha investigado por qué estas personas han manifestado o de alguna manera se ha llegado a generar estas heridas estas heridas en las manos o hasta en los pies. Y bueno, ahí ya podemos entrar en qué tanto el poder de la mente puede generar en nuestro cuerpo una modificación o una enfermedad, ¿no? Que creo que no solamente son los estigmas, puede ser alguna enfermedad o alguna condición. Incluso hay gente que ha dejado hasta de caminar por esa misma creencia, lo podemos poner así. Sí, bueno, yo a continuación voy a leer otra historia. A mí me ocurrió algo en la escuela rural durante la primera semana. Sentía que algo se movía en las esquinas de las paredes a unos 2 metros de altura y sentía algo subiéndose a mi alrededor. Un 28 de agosto, un padre vino a realizar una misa debido a la celebración de Santa Rosa de Lima. Le pedí que hiciera una oración en la escuela, pero se negó. Sin embargo, cuando regresé a la siguiente semana, llevé agua bendita y rocié las esquinas y todo el salón. A partir de ese momento, nunca volví a ser molestado. No, pues es interesante pues ver cómo esta persona pues hizo, no sé, un ritual de sanación católico, porque dice agua bendita, entonces me imagino que bendijo el lugar, y esa extraña figura de la que nos está contando pues terminó yéndose o se terminó espantando. Y pues a ver, léenos alguna otra, Fernanda. Ahorita que comentaba en esa historia sobre la agua bendita, de pronto sí hay esta creencia. Digo, aquí no vamos a decir que sí o que no, simplemente vamos a compartir que hay creencias donde
no solamente se utiliza el agua bendita, sino también se hace el uso de la sal, porque espiritualmente tiene a lo mejor un significado, la sal, el agua bendita, que las velas, las oraciones, incluso los símbolos de protección. Y esto ya, los símbolos de protección no solamente, o bueno, todo lo que he mencionado y algunos otros como complementos, ingredientes, como lo quieran llamar, no solamente en una cuestión religiosa cristiana, sino también en diferentes creencias en donde utilizan esto para contrarrestar, ¿no?, a lo mejor cosas paranormales. Bueno, a mí ahorita me acordé de una historia que me platicó un amigo de que estaban jugando a la Ouija como en alguna esquina, como cuando nos juntábamos así de niños ahí estar de vaguillos en las esquinas, y eran tres, era mi amigo, su hermano y otro muchacho, estaban jugando a la Ouija. Hay que recordar que antes la Ouija la vendían de manera indiscriminada, ¿no? Lo podías comprar como si fuera un juego de mesa, cualquier otro. Creo que incluso la empresa esta Hasbro, la que se dedica a los juguetes, vendía la Ouija. Todos dicen que estaban jugando y que de repente veían, o uno de ellos decía que había algo en un árbol, que veía a alguien o algo. Entonces, no le hicieron caso, siguieron jugando, y en eso se sintió o se vio que algo cayó del árbol, así como algo pesado, y que al escuchar esto pues se asustaron, y ahí dejaron la Ouija. Y los dos hermanos pues ahí vivían cerca y entraron rápido a su casa. El otro siguió corriendo. Posteriormente pues estaban bien asustados. Llega el papá del muchacho que no era el hermano, y llega a reclamarle a estos muchachos: oye, pues ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban jugando? Porque mi hijo está prendido en calentura. Dice que lo venía persiguiendo una sombra, como algo gigante, una sombra gigante. Y ya le platicaron que estaban jugando a la Ouija. Entonces uno de los papás, no recuerdo cuál, va por la Ouija, la pone en una bolsa negra y le echa gasolina y le intenta prender, pero la Ouija pues no se deshizo, no se prendía. Entonces pues así pasaron las cosas y siguieron sucediendo eventos paranormales, hasta que creo que se le llevaron un padre. No sé qué pasó, no recuerdo bien el relato, no sé si la bendijo, no sé si él se deshizo de este juego, pero sí pasan cosas paranormales, o hay cosas que todavía no podemos explicarnos. No sé si tengas alguna otra historia que nos puedas leer, Fernanda. Bueno, aquí nos mandan sobre, dice: mi mamá y mi abuela me contaron que cuando vivía en México solía salir a buscar a mi pueblo por la noche, ya que era alguien que bebía mucho. Nada más que no entendí a quién. Sí, a su abuelo lo salían a buscar por la noche, ya que era alguien que bebía mucho. Durante esas salidas nocturnas veían luces de colores que salían de entre las montañas. A medida de que se acercaba la luz de la luna, estas luces adoptaban la forma de mujeres montadas en palos. En ocasiones, una señora les advirtió a mi abuela que no salieran de noche con sus hijas, ya que esas luces eran brujas que se llevaban a los niños. Además, mencionó que era muy común encontrar perros muertos sin algunas partes o solo con las cabezas. Que tanto de pronto, cuando yo creo que varios hemos escuchado esos relatos, ¿no?, sobre las brujas que pueden cambiar de formas, o que se llevaban a los niños, o que incluso en sus hechicerías utilizaban, ahorita que menciona la historia sobre los perros y los pedazos y toda esta parte, cómo se utilizan para estos rituales, ¿no? Y bueno, aquí es importante, yo creo, pues mencionar que esto ha sido de tiempos remotos. Siempre se ha escuchado sobre los brujos, las hechicerías. Incluso hoy en día es uno de los temas actuales, tópicos, en donde hay mucha gente sobre estos temas que habla, pero también que se autodefine o se autodenomina más bien como brujo o bruja, ¿no?
Sí, bueno, es interesante ese tema de las brujas. Esperemos en algún episodio abordarlo completamente. Yo voy a leer otra historia. Mi abuelo era agricultor y cultivaba maíz en su parcela. En algunas ocasiones tuvo un encuentro con una serpiente grande y venenosa en su milpa. En una ocasión, mi abuelo le comentó a una persona conocida como el Nahual acerca de la serpiente. Sorprendentemente, este señor le dijo a mi abuelo que no la matara y que él hablaría con ella para que se fuera. A partir de ese momento, mi abuelo nunca volvió a ver a esa serpiente y con el tiempo se descubrió que ese señor tenía una serpiente similar en su casa. Además, poseía otras serpientes más. Lo más curioso era que estos animales, a pesar de ser salvajes, no intentaban escapar. Sí, vemos cómo más que nada en los pueblos, en las comunidades, en la montaña, se da mucho este tema de los nahuales, de las brujas. Pues sí, es un tema que se tiene que platicar, y el formato que estamos queriendo presentarles es un formato, pues como veníamos diciendo, más en vivo, en donde nos da pie a desarrollar tal vez el tema o desarrollar la historia con nuestros propios conocimientos o con experiencias que tengamos. No sé, Fernando, ¿nos puedes leer otra historia, por favor? También, bueno, haciendo pausa un poquito, invitarlos a, si ustedes tienen alguna historia suya o que conozcan de otras personas donde han tenido un encuentro paranormal o han sabido de historias, incluso dentro de las mismas culturas o lugares, de pronto surgen estas historias o mitos. Igual les invitamos a que si quieren nos pueden enviar las historias, así como algunas que ya hemos recibido y compartirnos un poco sobre ellas. Ponte cómodo y sigue escuchando La Hora del Miedo. Bien, pues yo les platico sobre otra historia que dice: soy maestro en Chiapas y a pesar de tener pocos años de servicio en 2 municipios distintos, he sido testigo de historias paranormales. Recuerdo una ocasión en la que escuché el llanto de una bruja a las 3 de la madrugada y también presencié a una niña llorando en medio de la carretera cuando mi vehículo se averió. Ok. Yo voy a leer otra. Dice: soy Nahual y quiero decirles que no todos nosotros somos malos. Tengo algunos compañeros que desafortunadamente se dedican constantemente a hacer el mal. Sin embargo, creo que no deberíamos a abandonar las escuelas de esa manera. En lugar de eso, les recomendaría buscar ayuda con otros nahuales buenos. Estaremos encantados de poderles ayudar, ya que esas personas solo están dañando nuestra reputación. Por favor, no abandonen las escuelas de esa manera. Me refiero quiero pensar que se refiere a que estos sucesos han estado pasando en escuelas, comunidades. Pero yo les quiero platicar una historia sobre el nahualismo ahorita que estamos con este tema. En las culturas prehispánicas, el tema del chamanismo, la palabra chamán viene del Asia, específicamente creo que de Mongolia, y se les dio este nombre por así decirlo, a los hechiceros, a los brujos que teníamos aquí en América. Pero ya después yo en una ocasión leí que, si lo vamos a denominar como chamán a las personas que saben sobre herbolaria, sobre medicina, sobre espiritualidad ancestral, estos chamanes eran primero discípulos, con el tiempo obtenían el grado de chamán, pero cuando ya eran unas personas, por así decirlo, como expertas, como que ya dominaban todo el conocimiento, la comunidad decidía llamarles nahuales, pero no en el sentido metafórico de que esas personas se iban a convertir en animales. Tenemos que recordar un poquito la cultura china, que analiza que hay, no sé si han escuchado, que el calendario del perro, que del cerdo,
Entonces lo podíamos extrapolar aquí a América, que el chamán debería o debe de hacerse del conocimiento o de seguir las formas de actuar de un espíritu ancestral, como este caso puede ser el perro, el lobo, el jaguar. Entonces, al limitar sus formas de comportarse y al obtener todos los conocimientos chamánicos, esta persona se le podía denominar como nahual, ya que era representado como un ser de poder en la naturaleza. Según lo que yo leí, no necesariamente era que se convertían en animales, pero bueno, todo puede pasar en nuestro gran y hermoso y también misterioso México. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra que nos puedas compartir, Fernanda, otra historia? Claro. Mira, aquí nos dice: hola amigos, soy de Tehuacán, Puebla. Hace algunos años, mientras iba camino al trabajo con unos amigos para pintar bardas de un partido político, estamos en la carretera cerca de San Bartolo Teontepec, alrededor de las 6 de la tarde. En la cabina del vehículo íbamos yo y 2 compañeros adelante, mientras que otros 3 iban en la parte trasera. Yo conducía y de repente, antes de llegar a San Martín Atexcal, vimos pasar una bola de fuego flotando de un extremo a otro de la carretera. Estábamos a unos 20 metros de distancia de ella. Reduje la velocidad y al llegar al lugar donde había desaparecido no había nada. Luego aceleré y continuamos nuestro camino. Los 3 la vimos claramente. Unos días más tarde, durante el día, notamos que había muchas cuevas en la zona, lo cual confirmó nuestras sospechas de que se trataba efectivamente de una bruja. Bueno, hablando ahorita con esto de las luces, ¿cuántas veces no ha habido historias donde nos hablan de que ven en el cielo o que ven en algún lugar o estas bolas de fuego o estas luces que a veces se dice son brujas, son extraterrestres o es algún fenómeno explicado científicamente, pero ahora sí que es algo que ha pasado no solamente en un lugar, sino en el mundo? Se han visto estos avistamientos, si no estoy mal es la palabra, en donde nos hablamos, bueno, más bien nos preguntamos sobre qué es realmente lo que está pasando. Ya es un acercamiento con espíritus o con otros entes. Sí, yo voy a leer otra historia. Permítame compartirle una historia. Mis padres también fueron maestros rurales y en una ocasión mi padre fue asignado a una escuela como maestro único, enseñando a alumnos de primero a sexto grado. Debido a esta responsabilidad, le tocó pasar la noche en el salón de usos múltiples en la escuela. A pesar de que los demás maestros evitaban quedarse solos en ese lugar, mi padre se sentía tranquilo y cómodo cumpliendo su papel en la comunidad. Con el paso de los días, las personas de la comunidad comenzaron a preguntarle si no le daba miedo dormir solo en la escuela, ya que había rumores de que en ese lugar estaba embrujado y ningún otro maestro se había atrevido a quedarse allí solo, y mucho menos a dormir. Mi padre solía responder que podía dormir tranquilamente porque tenía un machete junto a la cama y un hacha detrás de la puerta. Según él, con esas herramientas las brujas no se atreverían a molestarlo. Pasaron muchos años en esa comunidad y mi padre acumuló numerosas historias en ese lugar. Era una persona de carácter fuerte y además era alguien que no le gustaba alejarse de las situaciones inusuales. Se acercaba a investigar. Sin embargo, ahora tiene 68 años, prefiere no involucrarse ni indagar en ese tipo de cosas. Pues sí, es interesante esta historia. Me da curiosidad el pensamiento que tenía el señor, y también tiene que ver con la mente, ¿no? Por ejemplo, a veces somos muy supersticiosos y pues nos pasan muchas cosas. A veces hay personas que yo he conocido que nunca le ha pasado nada porque también dice que no cree en estas cosas.
Entonces es más cuestión pues de creer o no creer, y también a lo mejor es de sugestión, no, a lo mejor algún ruido tú lo puedes interpretar como algún suceso paranormal, y otra persona que no cree en nada pues simplemente pues no le da miedo. A ver, Fernando, ¿tienes alguna otra historia que nos puedas platicar? Sí, de hecho, alguna vez alguien a mí me compartió que ahorita que mencionabas de los sonidos y toda esta parte, me compartió que en algún momento había escuchado que le hablaban por su nombre, que le decían fulanito, con la voz de la persona, no sé, era un familiar, y entonces ese familiar no estaba muerto, simplemente lo que es curioso es esa, ¿cómo se llama? Quizás lo podemos llamar conexión o suceso extraño, o qué tanto la mente a veces nos puede jugar estas bromas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero igual ella me lo comentaba y me decía, pues la verdad no sé qué pasó. No es que ella fuera creyente como de estas cosas extrañas, paranormales y todo, pero sí se le hizo algo muy curioso. Entonces se lo cuestionó, dijo, pues qué podría haber sido, ¿no? Entonces ya a lo mejor una experiencia que te haya sucedido, de pronto puede a lo mejor hasta conflictuarte en cuanto a las creencias que tienes. Ahorita que hablas de la gente que es supersticiosa, ay, no lo puedo decir, supersticiosa, de pronto que puede cuestionarse esto, a ver, ya me pasó esto, ¿qué tanto puede ser cierto, no? Bueno, ya les voy a compartir la otra historia que nos mandaron. Dice, trabajo en una compañía aquí en Estados Unidos y una compañera originaria de Oaxaca que tenía una actitud muy negativa desde que nos conocimos. Sentía una mala energía proveniente de ella. Con el tiempo las cosas se empeoraron y después de medio año me trasladaron a otro departamento. Para mi sorpresa me enteré de que ella ocupó mi puesto y fue ascendida. Además comencé a enfermarme y mi salario fue reducido. Casualmente me enteré de que ella comenta que cuando a alguien le cae mal saca lo peor de su alma. Ah, caray. Pues que tanto a veces también decimos sobre las energías, ¿no? Que sentimos como el ambiente pesado o la misma presencia de alguien nos puede hacer sentir como tensos o incómodos, o como la presencia de alguien nos puede transmitir esa paz o esa alegría o esa tranquilidad, pues. Bien, Eduardo, no sé si tienes alguna otra historia por ahí. Sí, aquí tengo otra, dice. Mi abuela solía contarme historias, me imagino que paranormales, pero nunca se las creí. Sin embargo, disfrutaba sentarme en las tardes a escucharla mientras la peinaba con su Coca-Cola y sus chetos naranjas. Era triste cuando me mostraba los moretones y me decía que eran causados por las brujas que venían por la noche a chuparle la sangre. En algunas ocasiones incluso me quedaba a dormir con ella, pero nunca escuché ni vi algo extraño. Es triste que ya haya fallecido, pero siempre hablaba de historias de brujas, ya que era originaria de Michoacán. Pues sí, es lo que comentábamos, que muchas veces estas historias se dan más que nada, o en la mayoría de los casos, como en pueblitos, en comunidades. Y pues quién sabe qué le habrá pasado, porque tenía estos chupetones esta señora, pero pues es interesante esa historia. Y también como hemos escuchado de pronto las historias de La Llorona, ¿cuántos no lo hemos escuchado? O sobre el jinete que cabalga por las calles, o estas carretas con cadenas, o que el diablo, bueno, etc., ¿no? Bien, acá hay otra que dice, yo vivía en un apartamento en el segundo piso y en la planta baja había locales, por lo que mi balcón estaba bastante elevado.
Por esta razón solía dejar las ventanas y las puertas abiertas al dormir. Con el tiempo comencé a tener sueños recurrentes con una abuelita que llevaba un rebozo. En mis sueños ella caminaba en el aire y descendía hasta mi balcón. Entraba por la puerta y recorría todo el cuarto. Después de dar un paseo, siempre se detenía a mi lado y se inclinaba para observarme detenidamente. Curiosamente, cada vez que soñaba con esta señora al despertar, descubría que tenía moretones y rasguños en mi cuerpo. Esta situación cesó cuando me mudé a otra casa. Fue una experiencia emotiva para mí. Ah, caray. Sí, como que esta parte de los moretones y las presencias durante la noche, más que nada cuando uno duerme, está interesante. Bueno, yo voy a leer otra. Cuando mi hija mayor era una bebé, experimenté muchas situaciones que me asustaban. Alguien tocaba la puerta y la ventana. Mis bombillas se fundían constantemente. Incluso si dejaba una encendida, me despertaba en mitad de la madrugada en completa oscuridad. O sea, quiero decir que me imagino que se apagaba. Además, había frecuentes cortes de luz en mi patio. Se congregaban muchos gatos. Intentaba ahuyentarlos porque maullaban de manera desagradable, pero se quedaban allí y no se iban. En ese entonces vivía sola con mi bebé y debido al miedo, todas las noches dormía abrazada a ella. No había una sola noche en la que no la abrazara durante toda la noche y siempre mantenía las ventanas cerradas por temor. Un día el papá de mi hija vio un animal extraño en el patio que lo asustó. Intentó perseguirlo, pero no logró atraparlo. Dibujó el animal y resultó ser una criatura muy grotesca y fea. Ah, caray, espero que se haya resuelto esa situación y que esas entidades y que esos gatos se hayan marchado de tu hogar, porque sí está feo, ¿no? A ver, ¿nos puedes compartir alguna otra historia? Bueno, aquí nos mandan, dice, en una ocasión debido a mi trabajo tuve que vivir en un pequeño pueblo llamado Mazapa de Madero en el estado de Chiapas durante los años 1982 y 1983. En ese momento todavía había una anciana que se decía que se convertía en animal cerca de la casa que estaba alquilando. Junto a mi casa ella tenía una pequeña tienda y solíamos platicar con un profesor jubilado en nuestras tardes libres. Un día el profesor me dijo que prestara atención, ya que la señora que se convertía en animal estaba acercándose. La mujer se dirigió directamente al profesor y le pidió fiado una bolsa de jabón. Sin embargo, el profesor le respondió que no podía darle más crédito porque ya le había dado anteriormente y no le había pagado. La señora, muy molesta, se retiró, pero no pasaron ni 5 minutos cuando vimos a una vieja perra que se acercó a la puerta de la tienda y tomó directamente una bolsa de jabón con su trompa. Al estar cerca de la puerta, la reacción del profesor fue darle una patada al perro, lo que le hizo que el animal se levantara y cayera de espalda en el pavimento. El profesor recuperó su bolsa de jabón y todo volvió a la normalidad. Al día siguiente, la anciana bruja estaba enferma y en cama. Mandó llamar al profesor para reclamarle que por su culpa estaba en ese estado. Ah, caray, entonces quiere decir que se trataba de la perrita, o bueno, la perra como dice ahí. Cuando dice vieja perra, pensé que era como un insulto, pero me imagino que se refiere a una perra de mucha edad. Pero sí, pues era la misma anciana y le dio una patada y la golpeó. Bueno, pues esta ocasión sí nos dio risa, pero pues hay que ver qué tanto hay de real y qué tanto hay de mentira, porque ficticio, pues, así es. También, si era tan poderosa como para convertirse en un animal, pudo haber, no sé, haber represalias hacia el profesor. Bueno, yo voy a platicar y voy a leer el último relato que nos hicieron llegar. Yo vivo en un rancho en Estados Unidos y en cierta ocasión mi hijo escuchó a una señora cantar después de la medianoche. Le dije que rezara y pidiera a Dios que alejara toda la maldad de su entorno. Así lo hizo y el siguiente viernes, ya que era algo que ocurría cada semana, mi hijo volvió a escucharla y comenzó a rezar, reclamando que era hijo de Dios. Fue bautizado y pertenecía a él. De repente alguien le gritó su nombre en el oído, ensordeciéndolo, y pues se asustó y corrió a mi cuarto
y salimos afuera rezando mientras sentía un escalofrío. Cuando regresamos a la casa, la luz de mi cuarto comenzó a prenderse y apagarse sola, exclusivamente en mi habitación. De repente se apagó por completo y no volvió a encenderse. Fui al interruptor y estaba apagado. En otro día rocié agua bendita y un aceite sagrado en la ventana de su habitación. Desde entonces mi hijo dice que ya no ha vuelto a escuchar nada. Aunque llevo 20 años viviendo aquí, nunca había experimentado algo tan aterrador. Recuerdo que cuando era niña solía amanecer con chupetes, nuevamente los chupetes, en las plantas de los pies y en el cuello, ya que mi casa quedaba cerca de la ventana. Sin embargo, esta experiencia me ocurrió junto a mis padres en el rancho de México. En México. No, creo que era otra historia, ¿no? Sí, creo que era otra más chiquita. Creo que la pegamos. Pues sí, porque no tiene nada que ver con la otra. Sí, esta última historia dice que llevaba 20 años viviendo aquí, me imagino que en alguna casa, y recuerda que cuando era niña solía amanecer con chupetones en las plantas de los pies y en el cuello, ya que su cama quedaba cercana a la ventana. Sin embargo, esa experiencia solamente ocurría en el rancho de sus padres en México. Nuevamente los chupetones, es interesante ver por qué suceden mucho este caso de los chupetones. No sé si los genere, como en los relatos hacen referir a alguna entidad paranormal, o sea, alguna picadura de alguna chinche, que sí pasa, alguna chincha, alguna pulga. Pues tendríamos que ir más a fondo por qué pasan estos chupetones. O incluso una cuestión de salud también. Sí, porque yo he sabido que creo que esos chupetones tienen que ver con, no los chupetones, sino las marcas negras en los cuellos o en las manos, en los codos, muchas veces tienen que ver por la deficiencia de insulina. O sea, es como un símbolo o algo que nos está avisando que de una futura diabetes. Sí, la resistencia a la insulina, o le llaman acantosis, ¿no? Me parece. Y sí, bueno, el día de hoy ya hemos finalizado en cuanto a la lectura de las historias que algunas nos han mandado, y pues nuevamente invitarlos a los que nos están escuchando a compartir sus experiencias, o si saben de alguna otra experiencia de alguien más o que hayan escuchado, hacérnosla llegar. Nosotros estamos en Spotify. Y bueno, Eduardo, igual les puedes platicar un poco. Pues sí, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales con el nombre Podcast Laberinto Mediático, en Spotify, en las plataformas de podcast, porque no nomás es en Spotify, se va a otras, pero si así nos buscan, nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en ¿dónde más? En TikTok, y mandar sus experiencias, ya sea por los diferentes medios de mensajería de estas redes sociales o por un correo electrónico que les voy a decir, que es podcastlaberintomediático@gmail. No sé qué te pareció este formato, Fernanda, si fue más interactivo. A mí sí me gustó. Bien, a mí también me gustó mucho, pero ahora la pregunta es para los que nos escuchan. Tenemos este formato y el formato anterior. Nos gustaría que nos dieran algún comentario sobre qué les ha parecido, ya sea uno u otro, para nosotros seguir con las historias que nos hacen llegar, y bueno, seguir con este podcast. Pues sí, agradecerles mucho su tiempo, ya que casi nos aventamos 40 minutos. Sí, 40 minutos hablando de... No, y podríamos seguir, O sea, yo también tengo algunas otras historias y podemos hablar de cuestiones paranormales, parapsicólogas. ¿Sí se dice así? No, te refieres a la parapsicología. Ajá. No, digo, podemos seguir, pero creo que aquí lo dejamos para no spoilear nuevos temas. Nos damos cuenta que casi en su totalidad fueron historias de nahuales y de brujas, y pues esperemos que en futuro nos lleguen otro tipo de historias, ¿no? Que también son interesantes. Así es. Pues bueno,
Nos despedimos. Mi nombre es Fernanda Orozco. Y yo soy Eduardo Bravo. Nos vemos en el próximo episodio de La Hora del Miedo.